Dado que las aulas en donde se tomarán las mesas de final son aulas recientemente creadas y se encuentran completamente vacías, muchos de ustedes se estarán preguntando si podrían utilizar el banco de preguntas en el que tanto han trabajado en el aula de cursada regular en el aula de final. La respuesta es sí. En este video veremos cómo exportar de un aula el banco de preguntas e importarlo en otra aula como el aula de final para poder utilizarlo. Veremos a través de un ejemplo que el proceso de exportación y de importación del banco de preguntas de una aula a otra es relativamente sencillo. Acabo de entrar a la plataforma con el usuario y la clave de un docente. En la solapa Mis cursos podemos ver claramente todos los cursos en donde el docente se encuentra matriculado. En este caso, y como ejemplo, voy a tomar el banco de preguntas que se encuentra en el aula de administración, voy a exportarlo de esta aula y lo voy a importar en el aula que se llama EFA 2020-GA-A2-C1-SNA. Esta aula fue creada solo a los fines de ejemplo. Ustedes importarán el banco de preguntas a las aulas de final. Pero como no quiero interrumpir el proceso de exportación e importación del docente que muy amablemente me ha prestado su cuenta, hemos creado esta aula de ejemplo que simula un aula de final. Así que exportaremos el banco de preguntas de esta aula e importaremos el banco de preguntas en esta otra. Si vamos a esta aula y hacemos clic, veremos que el aula se encuentra vacía. De esta forma encontrarán ustedes las aulas de final. Si revisamos el banco de preguntas, veremos que el banco de preguntas se encuentra completamente vacío. Lo que voy a hacer es ir al aula en donde sí tengo un banco de preguntas completo. Voy a hacer clic en el aula. El aula tiene muchísimo contenido, porque es un aula de cursada. A la derecha, en el bloque de administración, en la sección banco de preguntas, hay una opción que se llama exportar. No debemos confundir los conceptos de exportar e importar. Exportamos las preguntas desde el lugar en donde están y las importamos en el aula a donde las queremos llevar. Así que exportar nos permite sacar las preguntas de esta aula. En realidad las preguntas van a quedar, lo que vamos a hacer es una copia de esas preguntas y las vamos a llevar y las vamos a importar en otra aula. Voy a hacer clic en el botón exportar. Al hacer clic en el botón exportar, EBEA me va a preguntar qué método es el que quiero utilizar como formato de archivo para la exportación. Hay 4 métodos de exportación, pero el método más completo y más confiable es el formato GIFT. Así que yo recomiendo que utilicen este. Nos va a preguntar cuál es la categoría que deseamos exportar. Nosotros podemos exportar todas las categorías que queremos. Y después las vamos a poder importar en la siguiente aula. Podríamos exportar cada una de las categorías con sus respectivas preguntas, pero como en este caso en particular, todas estas categorías se encuentran dentro de esta otra categoría que se llama GA-A3-C1-ADM, podemos exportar la categoría mayor y entonces todas las preguntas que se encuentren en su interior de todas las subcategorías serán exportadas. Pero esto es una decisión que tomará cada uno de ustedes. Si yo solamente necesito estas 12 preguntas, entonces puedo exportar directamente esta categoría en particular. Para mostrarles que podemos exportar varias categorías al mismo tiempo, yo tomaré la categoría Padre, la categoría en donde se encuentran todas las demás. Seleccionaré esta opción, dejaré tildadas estas dos opciones y haré clic en exportar preguntas a un archivo.
Su archivo de exportación debería comenzar en unos minutos. De no ser así, por favor haga clic aquí. Dependiendo de la cantidad de preguntas que tengamos para exportar, el proceso tardará más o menos. De modo que debemos esperar que aparezca automáticamente este cuadro. Podemos exportar este archivo, al que le podemos poner el nombre que nosotros quisiéramos. Yo voy a dejar el nombre por defecto, pero pueden ponerle el nombre que ustedes deseen. Lo voy a exportar a una carpeta que yo he creado. En Documentos he creado una carpeta que se llama UPE y dentro he creado una carpeta que se llama Banco de Preguntas. Pueden exportarla al escritorio, pueden exportarla a documentos o a cualquier otra carpeta que ustedes tengan en su computadora. Voy a entrar a la carpeta y finalmente voy a guardar el archivo. El proceso de exportación ha finalizado. Lo que tenemos que hacer ahora es importar el banco de preguntas en la nueva aula. Voy a ir a mis cursos y voy a cambiar a la siguiente aula. Recuerden que en su caso serán las aulas de final, pero yo tomaré esta como ejemplo. El aula se encuentra vacía. Iré al banco de preguntas y en este caso le diré a EBEA que lo que quiero hacer es importar. Me va a preguntar cuál es el formato del archivo que yo quiero importar. Recordemos que la exportación se hizo a través del formato GIFT y la importación debe hacerse a través del mismo formato. Así que vamos a seleccionar formato GIFT, que es el más confiable de todos. En la sección general podemos hacer algunas configuraciones. Por ejemplo, decirle en qué categoría queremos importarlo. Yo les recomiendo que esta categoría no la modifiquen y la dejen seleccionada por defecto. Obtener categorías de archivo y obtener contexto de archivo que estaban seleccionados al momento de exportar también estarán seleccionados en este momento y así lo dejaremos. Otra de las opciones se llama coincidir calificaciones y tiene dos opciones en su interior: error si la calificación no está en la lista o calificación más próxima si no está en la lista. Mi recomendación es que la dejemos como está: error si la calificación no está lista. Si hay algún tipo de problemas con la pregunta, simplemente no la importará. Lo mismo sucedería con la opción detenerse si se produce un error. Yo les dije que el formato GIFT es el formato más confiable de exportación e importación, pero no es vulnerable. Es posible que haya algunos inconvenientes en el proceso. Difícil en nuestro caso porque estamos exportando e importando preguntas que se encuentran dentro de un banco de preguntas en la misma plataforma EBEA. De modo que hay menos posibilidades de que se produzca un error. Si nosotros dejamos la opción detenerse si se produce un error en sí, entonces la importación se detendrá ante cualquier problema que encuentre. Y si se encuentra con un problema en la pregunta número 5, no importará ninguna de las preguntas siguientes. Por lo que yo recomiendo que coloquen la opción en no. De esta forma, lo que hará EBEA es no importará las preguntas que contengan algún tipo de error, pero sí importará todas las demás. Si quieren más información al respecto, pueden hacer clic en el signo de interrogación. Y en el signo nos dice: esta opción determina si el proceso de importación se detiene cuando se detecta un error, lo que resulta en que no se importan preguntas, o si cualesquiera preguntas que contengan errores se pasen por alto y se importen solo las preguntas válidas. Por eso les recomiendo que coloquen que no, para que no haya una detención en la importación. Lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar el archivo. Haré clic en Selecciona un archivo, haré clic en la opción Subir un archivo
seleccionar archivo y en este momento tengo que recordar dónde lo guardé. Lo guardé en documentos, en la carpeta llamada UPE, dentro del banco de preguntas. Ustedes tienen que recordar dónde han guardado este archivo. Haré clic en ese archivo y clic en el botón abrir. Aparecerá el nombre del archivo en la parte superior y lo último que tendré que hacer es hacer clic en el botón subir este archivo. Aparecerá el nombre del archivo en este recuadro y finalmente haré clic en importar. El proceso tardará más o menos dependiendo de la cantidad de preguntas que estemos exportando e importando. Pero como ven, ya se encuentran todas las preguntas del banco de preguntas anterior. Si nosotros vamos al banco de preguntas, podremos ver que ahora tenemos todas las categorías que teníamos en el aula anterior en esta aula. Ahora que están en el aula, lo que tenemos que hacer es crear un cuestionario y colocar las preguntas que deseemos dentro de ese cuestionario. Eso ya lo hemos visto en otro video. Una recomendación. Si bien el formato GIFT es muy confiable, yo les recomiendo que revisen las preguntas para asegurarse de que fueron importadas correctamente. Elegiré, por ejemplo, la categoría Administración 2. Tomaré una pregunta cualquiera y haré clic en Vista previa. Y podré ver cómo se verá la pregunta. Incluso podré ver si la opción que yo elijo es la correcta o no. Selecciono una de las opciones y hago clic en enviar y terminar. Me va a decir que la respuesta correcta era proceso de diseñar y mantener un medio ambiente en el cual los individuos que colaboran en grupos cumplen eficientemente objetivos seleccionados. O sea que la respuesta correcta era la C. Por eso se ha puntuado con 0 puntos de un total de 1. Puedo comenzar de nuevo, elegir la opción C, enviar y terminar, y podré chequear si la respuesta es correcta. Fíjense que a la derecha ha aparecido una tilde verde. Revisar las preguntas luego del proceso de importación es recomendable para evitar errores en las preguntas. Sé que eso puede traer algunos inconvenientes si nuestro banco de preguntas es extenso. Pero bueno, podremos hacer una revisión general, al menos tomar un muestreo de algunas de las preguntas para revisarlas. Peor que esto sería tener que volver a crear el banco de preguntas en su totalidad. Cerraré la vista previa para volver al banco de preguntas. Esto es todo en lo que respecta a exportar e importar el banco de preguntas de un aula a otra.